el host. Ahí está, ahí está. Eh, continuamos. No sé si prefieren como conversar un poco sobre la financiarización de primero. No sé si les quedó medianamente como claro al leer el texto. Igual es como un concepto bien amplio, entonces yo creo que la aplicación puede ser más útil. En ese sentido, a mí algo que me llamó muchísimo la atención y lo pongo, o que me iluminó mucho la ampolleta y que lo pongo así como tema a debatir, es que el impacto que tiene esta financiarización, o sea, como más allá de lo que la Gaby dijo antes, de que es muy real y que lo describe muy bien, que la financiarización es un proceso real, digamos. El crear futuros de alimentos está basado en comida y tiene gente estudiando eso y transando y midiendo, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que es como el tema de las expectativas. Eso a mí me generó así como el poder de mercado, o sea, el poder incluso performativo de un precio internacional. Eso me pareció así alucinante y sentí que minimizaba mucho esta idea que de a poco, con la que yo tengo que batallar un poco, que es como con la que inicié esta conversa, que es que en verdad el intercambio comercial de alimentos global no es tan importante en términos calóricos o de peso, pero el tema del carácter performativo del precio es una weá que a mí como que me abrió una luz así que hace rato me costaba como dilucidar. No sé si ustedes qué reaccionan de eso o si tienen algún otro punto que les interesa poner en particular de la parte más introductoria o de la perspectiva general del texto. Yo tengo dos preguntas. Una, que es anterior a lo de la financiarización, que es respecto a lo que, de que mencionaste que en el fondo esta forma y este sistema que leímos en el otro texto que tiene que ver con las concentraciones, etcétera, como que la mayor parte de la alimentación en el mundo no es a través de eso, entiendo, ¿verdad? Como ahí se produce mucha comida, Sí, sí. pero no es de ahí de donde proviene la mayor parte de la alimentación del mundo. O sea, la típica cifra que he leído es que el 70% de la alimentación del mundo es de agricultura familiar y campesina. Sí, Y creo que sí. en Chile hay cifras similares. Sí. Ya, y en realidad me quedan dudas porque no he profundizado, pero tengo la duda en esa cifra. Ya, por ejemplo, en Chile, cuando se habla de que es de agricultura familiar campesina o pequeña agricultura, es una agricultura que está separada de estas grandes industrias o es una pequeña agricultura que produce para la industria. Ahí como que por ejemplo, quizás no para la industria productora, pero sí para los supermercados, como Sí. que tengo como esa duda. Yo creo que lo primero ahí que es súper relevante es que en los temas alimentarios los números pueden ser súper engañosos. Y eso es súper bueno tenerlo en consideración cuando uno ve números, porque el porcentaje con el que un tipo de agricultura alimenta a un país se puede medir en al menos peso, precio, digamos, transabilidad o cantidad de calorías. Y estos son los que se me acaban de ocurrir, ¿no? Como Ya. incluso tú puedes decir, y normalmente cantidad de calorías se mide, porque es muy difícil medir lo que efectivamente se consume, se mide a través de calorías disponibles. Es decir, producción menos exportación, más importación. Entonces, es como una danza de números súper compleja, pero que es importante al menos tener en cuenta como para entender la imperfección a veces de esas cifras. Tanto para las que nos gustan como las que no nos gustan. Ya. Dicho eso, yo tiendo a pensar, no manejo el dato así específico, y estos son los números que yo siento que no son de tan fácil acceso, pero yo tiendo a pensar que ese número se distribuye muy fuertemente a través de los supermercados, muy fuertemente. O si no, cadenas de distribución masiva, que pueden llegar tal vez a ferias o a Sí, barrios. Dale, o Gaby. sea, estoy pensando, por ejemplo, el caso de Colún, que es una cooperativa que se vende en supermercados, y que claro, agrupa cooperativas que uno puede ver quizás caben bajo la forma de producción de pequeña agricultura familiar campesina, pero igual están agrupados al final bajo la misma cadena. Entonces no es tan así, no es como que estén por carriles separados necesariamente, a veces están integrados parcialmente. Y también lo que decía el Pepo, que es muy importante que la gran mayoría de la población que no es urbana, que es rural, sigue manteniendo gran parte de su alimentación de base en la producción misma del campo.
Acá en Chiloé, como yo siempre traigo Chiloé a la conversación, ahora fue hace poco la cosecha de papa y todo el mundo anda regalando papas por el tema de la pandemia. Y eso es como súper común, pues ahora están con la cosecha de ajo. Y antes andaban regalando manzanas, ¿cachai? Y esas cosas como que andan dando vueltas, es como que siempre hay algo que está en abundancia, ¿cachai? Y eso obviamente igual es algo que es difícil de cuantificar también, como que... Súper. pero esas estrategias son típicas de la gente que no está en los grandes centros urbanos. Bueno, en el texto hablaba de eso. Hablaba de la economía, espera, ¿cómo le decía? De la... Ay, nota acá. Como la economía moral. Claro, Aplicada sí. como en circuitos pequeños, como de los principios de reciprocidad y de redistribución. Efectivamente. Sí. Y ahí también hay otro número, solo para ponerlo como parte del conocimiento general del grupo. Esta semana, en esta declaración que se está moviendo sobre la agricultura familiar en el escenario del COVID, había un dato que me sorprendió harto, pero que me hace sentido, que es que la Política Nacional de Desarrollo Rural, que se publicó hace poco, estableció en un 25% la población rural, en vez del 10, 12 que normalmente se dice en el censo. Y eso es, digamos, un número que al menos pone en cuestión eso. Y claro, ahí toma mucha más fuerza lo que dice la Gaby y la idea que tú planteabas, José, de que parte importante de la gente se suministra a través de economía moral, finalmente. Oye, y en el mismo sector rural, o sea, Sí. yo como con esta cooperativa, yo les preguntaba el otro día, ¿qué onda las ferias de Limache? Vi en el Limache, ¿qué onda las ferias de Limache? Hay ferias de productores y también de artesanos, etcétera. Y les preguntaba si creían que lo que se producía en Limache, y me decían no. Como las ferias son de cosas que vienen de fuera de Limache, y acá en Limache se producen muchas paltas y muchas se van de aquí. Como, bueno, y se producen otras cosas obviamente, pero muchas para exportación, por ejemplo. Entonces también pasa eso de que el campo no se alimenta el campo, y por eso hay tanta hambre en el campo, en el mundo. ¿Luna? Sí, que ese 25% hoy día tuvimos un... Es que no sé si leyeron el manifiesto por la agricultura campesina que están impulsando desde... Sí. Ya, pues. Ahí hablan del 25%. Y yo Soy lo fans. compartí con los del equipo de la Cátedra de Sustentabilidad y Jonathan Barton, que no sé si lo conocen, que es un profe. Sí. Ya. Él así como que saltó con esa cifra y les leo lo que puso. Que dice que han armado igual un enredo grande en la política rural para decir que el 25% de los chilenos son rurales, que de hecho dependiendo de qué organismo uno tome esa definición, el porcentaje varía. Por ejemplo, la OCDE y el Banco Mundial dice que es un 35%. Entonces como que él así está demasiado ya como, no enojado, pero dice como que en verdad, si nos basamos en la definición del INE, vamos todos con la del INE, o cambiemos la definición del INE, ¿cachai? Que de hecho la definición del INE dice que como lo territorial rural en la política no es vinculante, más bien como que es un invento. Entonces, ahí también es interesante como desde donde uno, o lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando se atribuyen las emisiones de gases de efecto invernadero a los sistemas alimentarios, como si incluyes el transporte o no en el suministro, te salta de un 10% a un 30%. Sí, pues. ¿Cachai? Es muy interesante con cómo se manejan esos números. Sí, pues. No, de todas maneras. El diablo está en los números. Político. Oye, perdón. Tenía otra pregunta, ¿no? Dijiste un comentario. Sí, tenía otra pregunta reservada de antes, ¿no? Es que ahora sí, respecto de la financiarización, como ya creo que más o menos me queda claro como en términos como bien amplios, pero me cuesta imaginar como en los movimientos más pequeños, como dentro de, porque entiendo que es una cuestión bidireccional en el sentido de que instituciones financieras como bancos, fondos de pensiones, fondos mutuos, etcétera, invierten en instituciones, empresas del rubro de los alimentos, y a su vez las empresas del rubro de los alimentos, no sé si invierten, ¿cómo se dice? Como que se financiarizan, y ahí no cacho muy bien cómo es para ese lado, y el tema de los accionistas. ¿Eso ya es financiarización? ¿Como que una empresa tenga accionistas?
Claro, o sea, ahí Se conceptual. sí, no, ahí el autor lo que hace es un poco como una historia bien simplificada del proceso de financiarización de las últimas 3 décadas, que más o menos 4 décadas, digamos, que es cuando ha ido ocurriendo de manera más fuerte. Eh, y claro, él pone el ejemplo, por eso la definición de financiarización es bien amplia, como bien tú dices, todo lo que tú mencionabas entra dentro de lo que uno entendería como economía financiarizada. Y él pone el ejemplo, una de las características más relevantes de esto, que las empresas dejan de ser o apuntan cada vez de manera, se empieza a universalizar la idea de que es, entre comillas, como recomendable que las empresas no pertenezcan necesariamente a grupos controladores que tengan como la dirección y el control mayoritario, sino que la distribución de la propiedad del capital esté, digamos, diversificada, si se quiere. Porque eso es lo que haría que sea más eficiente la administración, porque tenéis como más actores fiscalizando la persecución de utilidades. Como que no habrían intereses escondidos, no sé, los dueños de medios, por ejemplo, todos sabemos que Luxich tiene una agenda política. Si tú eres dueño de, no sé, hoteles, antes se podía como cerrarle la puerta a hoteles a la gente que es homosexual, por ejemplo, o los negros. Claro, después hay leyes, obviamente, pero ese tipo de cosas, como que esa es la lógica. Y ese es un fenómeno, finalmente. Y en particular, esto en la economía agraria tiene como especial fuerza, porque es uno de los espacios en los cuales históricamente la propiedad o la tenencia de la tierra, digamos, va de la mano con la producción, siempre. Entonces es súper relevante como la conducción del órgano productivo o de la unidad productiva, que en este caso es la empresa transnacional, o incluso no tanto, porque la financiarización se empieza a convertir en una necesidad para todos. Entonces, incluso la agricultura campesina tradicional, que necesita acceso al crédito, ya se puede entender como una financiarización, que antes no era necesaria porque habían redes digamos, de recolección, intercambio de semillas o derechamente compra de semillas, pero mercados mucho más localizados y en los cuales no se transa en la bolsa o no se diseña la variedad en un laboratorio en Silicon Valley, sino que al menos se la compraba ahí al mercado de transacción local o nacional. Entonces hay muchas vertientes que esto puede tomar y como bien tú dices, existe también el fenómeno en el cual, debido a que la propiedad está tan diversificada y finalmente los dueños de, no sé, DuPont o Cargill no son necesariamente una familia controladora, la unidad productiva, la sociedad, digamos, también invierte sus propias utilidades en otros instrumentos, porque su único objetivo es darle utilidades a sus dueños, que son los socios, los que tienen acciones. Entonces, para ellos puede ser tanto más rentable empezar a comprar tierra en África que seguir produciendo donde están produciendo, o derechamente comprar bonos del Estado de algún país, o invertir en el petróleo, qué sé yo. Eso es más o menos, ese sería como el giro hacia el otro lado que tú planteas. O sea, y ahí, no sé, Walmart, o sea, como piensa en Walmart, 1, la tarjeta Presto, y 2, comprando Corner Shop. Como eso es, finalmente. O sea, los tipos no solo diversifican, sino que además diversifican en espacios donde la transacción monetaria es esencial, es el negocio, básicamente. Y el acceso a crédito. Como eso. Caco, ¿tú ibas a decir algo? Sí, oye, me caí cuático, disculpen, pero Tranqui, me pegué tranqui. un paso de internet, ahora estoy de vuelta. Escucha, me perdí gran parte de la conversa, pero nada, escuchándolo un poco a usted, la verdad es que el texto, para mí, leyéndolo, me imagino que para todos fue un poco denso como tragarlo, digerirlo, pero cuando lo leía como que mi cabeza explotó. El tema de la financiarización me gusta harto porque lo conocí más de cerca con el cultivo del algodón en América Latina, y ahí yo pude apreciar cómo este commodity, que era el algodón,
era un mercado bien insufrible para muchos agricultores, porque básicamente están endeudados por todas partes, desde la tierra, cuando querían acceder a un crédito, tenían que someterse a los grandes contratos de las empresas productoras o de los bancos. Era bien potente toda la realidad que tenían estos agricultores en América Latina. Y en el texto, como ya al final del texto, junto con el tema de las tierras, que es un temazo de la tenencia de tierra, también como plantea la idea de que no solamente como a nivel de esta empresa o a nivel de la banca o estas instituciones financieras o no financieras, sino que también a través de instituciones públicas, instituciones del Estado, existe esta idea como que de la agricultura tradicional es una agricultura pobre, una agricultura despreciable y que básicamente hay que reconvertir y que hay que ayudar a que entre a jugar en el mercado, bajo las reglas del mercado. Entonces, ¿qué significa eso? Que puedan tener acceso a crédito, que se endeude con la banca o con las grandes empresas productoras de semillas o de fertilizantes. Lo mismo que con la tierra, no son propietarios de la tierra, sino que son arrendatarios de la tierra. Entonces, como esa lógica de ayudar a los productores a entrar a algo tan perverso, como lo reflejaba el texto, en pos de una mejor productividad, una mayor eficiencia de los alimentos, me parece una cuestión macabra, totalmente macabra. No encuentro otra palabra como para describirlo, porque esa es la sensación que me dio el texto. Y porque también es algo muy palpable, o sea, más del 80%, el 85% de los agricultores en Chile son agricultores familiares campesinos. Son ellos los que nos alimentan. Claro, están las grandes empresas que tienen la gran tenencia de la tierra y que tienen la grande producción en volumen, pero en cuanto a los agricultores, son ellos los que nos alimentan. Y muchas veces, lejos de romantizar la agricultura familiar... Caco, tienes que justificar esa aseveración. ¿Qué cosa? Que justo cuando te caíste estábamos hablando de eso. ¿Por qué tú afirmas que... porque yo ya he visto una cifra del 70% de la alimentación en Chile es de la agricultura familiar campesina. ¿En qué se sustenta esa aseveración? Bueno, lo que yo le mencionaba es que eso puede significar muchas cosas. Puede significar que el 70% de la producción en cantidad, digamos, peso, el 70% de las calorías, el 70% del precio transado, digamos. Entonces, yo hablo del número de productores. Sí, eso es otro. Del número de productores. Y que finalmente, como lejos de que todos los productores pequeños sean agricultores agroecológicos, agricultores orgánicos, la verdad es que la mayoría de ellos son agricultores convencionales, con poco acceso a información, con poco acceso a crédito, muchas veces no poseen tierra, y lamentablemente se tienen que someter a este mercado donde como que lo aprieta por todos lados. O sea, tienen que comprar insumos de fertilizantes, de semillas que están a altos precios, que son muy volátiles. ¿Para qué decirte con un commodity? Si es que plantan trigo, plantan soya, bueno, en Chile no, pero en Argentina la industria de la soya, que otro tema, es terrible. Y cuando no tienen plata para poder producir, ¿qué hacen? Se endeudan con los bancos o hacen contratos a plazo con estas grandes productoras, y al final, claro, pues como no son ellos, como colgando un poco como del tema que planteabas tú, José, antes, el tema de la soberanía alimentaria, no son ellos o no somos nosotros quienes finalmente deciden qué producimos y qué comemos, sino que, como lo dice bien el texto, básicamente estamos como a la música de la gran industria y de la banca o de estas instituciones financieras no financieras. No sé si alguien más tiene algún comentario o yo empiezo a tirar otras ideas que me quedaron dando vueltas del texto. No sé si hablaron del tema de los supermercados. Sí, que también le pusimos... El Pepo lo comentó. Sí, le pusimos un poquito ahí. Y claro, de nuevo a mí como que, perdón si soy disco rayado, pero el tema de los números de disposición, siempre como que todos estos números de quién tiene como cuál es la torta del mercado que tiene cada uno de los supermercados en Chile, y eso, son números que como que la Fiscalía Nacional Económica tiene, pero que no están así como en Google. No es tan sencillo llegar a ellos. Oye, y yo escuché la otra vez un profe, Arboleo, no sé si Martín Arboleo,
no sé si lo cachan. Arboleda. Arboleda, eso. Que yo fui una cuestión de él, una presentación en la que hablaba como de la concentración de los supermercados en Chile, y como creo que como que tenían el 90%, no sé, 5 supermercados, ya una cuestión así. Ahí él debe tener las cifras. Bacán, bacán. Oye, y ahora que estabas preguntando hacia dónde ir, es que me quedé metida con lo que dijiste al principio del tema de los precios, como Ya. de la relevancia, no sé, como que lo mencionaste y me quedé metida, como la relevancia que tienen los precios. Sí, o sea, es que básicamente que antes, digamos, antes de la financiarización propiamente tal, y el hecho de que se trancen como los futuros, digamos, que no sé si entendiste esa parte, más o menos, que los Los mercados futuros, futuros. los futuros son básicamente una apuesta de cuánto va a estar el precio en el mediano plazo. Mm. Eso es, en una fecha determinada. Entonces, el ejercicio de estar transando eso hace que, digamos, sea mucho más, o sea, que el precio global tome un rol mucho más fundamental, como ya no es solamente la oferta y demanda establecida en un mercado, sino que está como monitoreándolo y hay mucha más plata invertida en ver cuánto es este precio que varía según la demanda-oferta de lo que se transa globalmente. Y como la mayoría de los compradores tienen siempre la opción de comprar los productos a ese precio, el precio en la práctica se fija ahí, el precio que tú le pagáis a la lechuga de el agricultor que el Caco estaba caracterizando recién, está súper mediado por el precio internacional. La lechuga en verdad no, pero las lentejas. Entonces, antes una empresa, para decidir comprarle las lechugas a Canadá, digamos, tenía como que en verdad hacer un estudio de mercado, pagarle a alguien, como cachar bien. En verdad aquí lo que hace es y va donde los productores chilenos y les dice, Jumbo va y les dice, ya, ¿cuánto me vende la lenteja? 500. El güey la paga por 350 puesta en Valparaíso de Canadá. Listo. O sea, el que quiere vende 350 o el que no hace arándano. Eso, o sea, como que el agricultor chileno no... Ahí se acabó la opción de hacer lenteja. Entonces eso es un poco el impacto como en todo el sistema que tiene el tema de los precios fijados globalmente. Oye, perdón, una pregunta. Creo Uh-huh. que va a alimentar la discusión ya, no quiero monopolizar. Si pensábamos como en la redistribución, como, ¿a quién le corresponde esta plata que anda dando vuelta por aquí? Porque hay como, sale en el texto que se estancan los salarios. Entonces, sí. y como, me imagino como hay un plusvalor aquí como que se está quitando más de lo normal incluso, porque normalmente los salarios no deberían estancarse, sino ir creciendo junto con cómo van creciendo los precios. Ahora, esa es una parte, pero hay otra parte que como que se cree, como esta es de mi ignorancia económica, ¿se crea plata en este proceso o realmente le corresponde a alguien como a los trabajadores? ¿O hay como una creación de plata en toda esta especulación? ¿Puedo responder? Sí, claro que sí, te iba a pedir que Este lo hicieras tema, tú. pero es que este Dale, tema es Gaby. muy bueno porque de nuevo volvemos a esta dimensión mágica de las finanzas, como de que creemos que la bolsa y las finanzas como que crean valor de la nada, ¿verdad? Así como que hacen aparecer riqueza, pero es toda una gran burbuja de deuda. Y esa burbuja de cuando en cuando se revienta y nos damos cuenta de lo que sustenta esto, un castillo de naipes que es sencillamente una ficción, que uno la puede inflar hasta cierto punto. Y lo que tú dices, Josefina, o sea, es la pregunta clave política de qué es lo que ha estado pasando, una visión quizás más de largo plazo desde los inicios del capitalismo, hace más de 200 años, así como la parte industrial, pero desde los años 70 hay un gráfico que es muy famoso, que pucha, yo lo suelo tener a mano, ahora no sé dónde lo tengo. Hay un gráfico muy famoso que muestra cómo va aumentando el nivel de producción global, de la mano con los salarios, porque los salarios por un periodo, como los años gloriosos del capitalismo en el siglo XX, los salarios fueron aumentando en cuanto la producción iba aumentando. En la época en la que los sindicatos eran fuertes y ese aumento de productividad y producción se lograba traducir en aumento de los salarios. Y desde los 70 en adelante, con el periodo de la financiarización, se abre como una boca de una serpiente, que es así,
que tú ves que toda la producción y la creación de riqueza aumenta y los salarios se mantienen igual. Entonces los salarios en términos reales desde los 70 se han mantenido en todo el mundo. Y eso es precisamente por la irrupción y por la invasión de esta lógica financiera, no solamente a productos estrictamente bancarios, que es donde comienza, sino que la expansión a todos los otros ámbitos de la economía, la llamada economía real, incluyendo la comida. Entonces, claro, o sea, es un despojo terrible, totalmente, como ahí uno diría marxistamente, nuevamente, como el arrebatamiento del plusvalor al trabajador y la trabajadora de la tierra. Pero sí, o sea, eso es un fenómeno absolutamente clave. Y ahí yo diría, bueno, ¿se crea valor, no se crea valor? Bueno, ¿qué es el valor? Esa es la pregunta filosófica y política de fondo. Yo diría que se crea un valor inflado, un valor que es un espejismo y que como todos los ciclos de crecimiento y de reviente, eventualmente terminan dejando pagando los mismos y enriqueciendo a los especuladores. ¿Qué opinión tienes de Mazzucato? ¿En qué sentido? Es que me acaba de llegar el libro y me lo quiero puro leer. Entonces valor? quiero saber si la vamos a tener de The Value of Everything, el valor de las cosas. Que parece que... Yo soy media crítica de Mazzucato. ¿Lo leíste el valor tú, Gaby? No lo he leído, pero me bastó ver que escribió un libro que se llama El valor de todo y no tiene ninguna mención a las teorías feministas del valor para decir como... Claramente no se mete con la distinción de economía productiva y reproductiva, que para mí es fundamental para cualquier discusión del valor. Entonces, Mazzucato es como buena para probar que el Estado puede hacer todas las cosas que el mercado dice que es el único que puede hacer. Y esta idea del Estado emprendedor y que el Estado también puede invertir y que como esta idea de lo público como representado en la capacidad emprendedora del Estado, ella lo argumenta súper bien. Pero a nivel de su teoría política del valor no me termina de convencer. Oye, voy a compartir. No sé si será la fuente más mejor, pero este es el ese es el gráfico, sí. Ese es el gráfico. Es que ese es el gráfico. Yo creo que ese gráfico todos deberían verlo. Así como yo lo pondría en toda, así como adbusting. No sé si cachan eso de que cuando uno... Porque esto es un insulto. Entonces yo encuentro violento este gráfico. Es muy violento. Es muy violento, sí. Pero igual es interesante ver que bueno, entonces, esa es productividad. Bueno, pero también está unido. También está el input de la financiarización como construyendo más plata. O sea, o sea, eso es un dato también. Sí. La producción se piensa siempre en términos materiales, pero solamente como añadir a lo que dijo la Gaby, que la economía, en particular la economía neoliberal, pero la economía capitalista, es como una estafa piramidal. Sí. O el dinero más bien, digamos, incluso. Totalmente. O sea, funciona así y en verdad, como bien tú dices, José, es plata que sale de la nada. La plata de los futuros, por ejemplo. O sea, tú creaste un tipo, o sea, lo bueno en Goldman, en las consultoras, digamos, se les ocurre establecer un producto financiero que de la noche a la mañana, en vez de valer 0, vale 100 millones y lo venden. Así funciona la economía financiera, como en verdad los tipos de la noche a la mañana se hacen millonarios por inventar algo que a otra gente, o sea, como por crear una demanda de algo que no tiene sustento más que eso. Y no sé, la crisis del 2008, eso también está interesante que en el artículo lo pone como todo el proceso de la financiarización de la economía agroalimentaria en el marco del proceso que llevó a la crisis subprime del 2008. Entonces son dos fenómenos súper relacionados y el aumento de precios que nosotros no vivimos, entonces no nos quedó tan en la cabeza o no tan fuertemente, del 2008 2009 fue dramático para grandes porciones del mundo. O sea, un aumento del 40% del precio de los alimentos en países de Medio Oriente, de África, de Asia fue dramático. O sea, generó aumentos brutales en las hambrunas globales y en la disposición de calorías en general. Claro. Yo quería decir algo que, bueno, como Pepo me sacó un poco como las palabras de la boca, pero en el documental que vamos a ver, en 10 Billions,
hay un ejemplo bien claro donde se entrevista a uno de los grandes especuladores de la industria alimentaria en Estados Unidos. El que creó la Y el weá, argumento, es cuático. claro, es como el big boss de la especulación. Ay, no ¿Sí? usemos Big Boss, por favor. Además. No. Y uno de los argumentos que él mencionaba en favor de esta especulación es que los especuladores finalmente ayudaban a los agricultores a obtener mejores precios por sus alimentos. Y que por lo tanto era una especie de win-win, donde ganaba el mercado y ganaban los agricultores porque así, a un mayor precio, ellos podían ganar más. Y la verdad es que no. Los agricultores cada vez más reciben menos plata por los productos que ellos fabrican, por los productos que nosotros consumimos. Y quienes reciben la gran tajada son todos estos intermediarios o son todos estos especuladores y agentes financieros que finalmente retienen todo este capital para su propio bien. Y el productor, o sea, el productor que finalmente quizás el actor más importante de toda esta cadena alimentaria, es el más perjudicado, o sea, es como que le pegan por combos por todos lados. Yo creo que este texto lo refleja súper bien, o sea, el tema de los insumos agrícolas, el tema de la tenencia de la tierra, el tema del acceso al crédito, el de la información, como que por todas partes el agricultor como que carga con el peso de la producción y los beneficios se los llevan otros. O sea, cuando el texto hablaba de este concepto tan importante como el riesgo agrícola. Producir alimentos tiene una serie de riesgos, porque el clima varía, los cultivos pueden tener una buena o mala temporada, y todo eso, que está determinado quizás por la naturaleza, por la forma en que producimos, de alguna manera para poder asegurar a sus agricultores se crean estas especies de derivados agrícolas o contratos o créditos que ayudan como a contrarrestar o de alguna manera ser una especie de, lo decía bien el texto, como de, no me acuerdo el concepto, pero de poder apoyar esa producción frente a esta serie de riesgos en la producción. Y lamentablemente, ya más allá como del tema climático, hay una cuestión financiera que es como un poco mueve estos hilos de los riesgos agrícolas y termina repercutiendo en los agricultores de manera ficticia. Los precios están puestos de manera ficticia, los insumos están en un precio ficticio, está todo como en un mercado, como decía el Pepo, como entre mercados futuros, entre especulaciones, es como una red muy macabra, según yo, como el texto lo refleja como de manera brillante para mí, como está súper, como bien orientado, un poco denso, pero en realidad es súper complejo, o sea, cuando producimos alimentos, que es la base de muchas cosas, tiene una complejidad no solamente en términos de producirlo, sino que cómo financiar eso, y como todo el peso que recae en los agricultores, y bueno, de partida después como los consumidores, que ahí como al principio del texto hablaba de como este cuello de botella de los supermercados generaban, tanto en la oferta como en la demanda, generaban una especie de oligopolio y oligopsonio, donde eran muy chiquititos dentro del mercado para poder como juntar la oferta de los productores y muy grandes para los consumidores para poder como interferir en los precios a su favor. Solo añadir algo que me quedó en la cabeza, como lo loco que es que después de la caída de la bolsa del 29, la Gran Depresión, se prohibió hacer esto. Se prohibió financiarizar la comida, y eso lo dice en el artículo, y después de a poquito se fue soltando. Y después del 2008, que más encima hubo un problema global de aumento de precios, ni por si acaso se consideró dejar de financiarizar la comida. Entonces igual es algo que suma a la retórica, yo creo que está súper interesante ahora de los últimos tiempos, que es como de que no aprovechamos la crisis del 2008 y sigue ahí pegándonos y latiéndonos por hasta ahora. O sea, no nos hemos recuperado No, pues además. de la crisis del 2008. En Además, ningún sentido. Sí. Yo quisiera añadir algo, pero más como pregunta, sino como haciendo una analogía respecto al texto con la realidad de ahora, como qué les pasa bajo este contexto de pandemia con el tema de los alimentos. Y sobre todo en Chile, como hay diferentes inputs, como está la pandemia, está la sequía,
hay un montón de factores en juego que claramente pueden impactar en el precio de los alimentos, tanto ahora como a futuro. No sé si eso les genera algo, si lo han pensado, lo han reflexionado. Iba a hablar y se me silencié. Yo me acuerdo, no sé si Camilo, tú tuviste clases con, bueno, distintos profes que participaron del gobierno, qué sé yo, pero nunca se me va a olvidar una clase que tuve con el actual ministro de Agricultura. Y que él explicaba como la cadena como ampliada de abastecimiento, pero para mí, me acuerdo cuando me lo presentó, fue como, oye, pero esto es terrible, ¿cachai? Porque desde la ley de la termodinámica, mientras más saltos de estado tengáis, más pérdidas de eficiencia vais a tener, ¿cachai? Entonces, mientras más intermediarios tengáis, finalmente tenéis precios abusivos, precios más caros para el otro lado, porque en el fondo cada persona va sacando como la parte de la torta y al final se reparte entre tantos que no... Y más encima concentra el poder. Entonces, y ahí para mí hay una respuesta como clave que yo intuyo que obviamente vamos a abocarnos más adelante en las sesiones del grupo en eso, como de los circuitos de comercialización cortos, que creo que ahí hay una, en el fondo, comercio justo es como un win-win si tú le compras directo a un productor, no solo por la información que uno como consumidor o creador, quiero hablar en esos términos, podéis obtener. Por ejemplo, en, no sé, farmers market o mercados de productores, yo tuve la suerte de poder estar un rato en Canadá y iba a esos lugares. Y tú pedías información de, por ejemplo, aplicación de, no sé, de azufre, y obviamente te la daban porque eran los mismos que lo habían aplicado, ¿cachai? Era como tiempos de carencia, todo ese tipo de información la podías tener. Ahora, si tú vas a La Vega o una feria libre acá, tú vas y preguntas esa información y primero te miran raro porque creen que estáis fiscalizando. Y después, no, en verdad, no tienen la información, porque el intermediario, entonces siento que también esa como extensión de la cadena lineal se refleja mucho en precios abusivos o se permita especulación, como que tiene que ver un poco con eso quizás, no sé, para mí. Esa como, dada tu pregunta me lleva a pensar como en eso, en verdad. Sí, eso es súper interesante, y claro, pues mientras más intermediario uno da a pensar que más costos se agregan a la cadena y se encarecen más los alimentos. Y ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, bueno, está sobre la mesa el tema de la especulación de los alimentos, que en Chile no debería haber una escasez de alimentos, bueno, como ahora está pasando con las legumbres, ese es un tema aparte, pero no debería haber una escasez de alimentos que de alguna forma impacte a la seguridad alimentaria de la población. Pero, y que también, por otra forma, suba o tenga un incremento en los precios. Pero la verdad es que ya se han podido ver incrementos en los precios, dado la pandemia, también como por el efecto de la sequía, como también está esa especulación como de mercado futuro que mencionaba el Pepo, que creo yo que va a pasar, como si tenemos menos agua, lo natural es que suban los alimentos de precio, pero no necesariamente así, o sea, podemos tener alimentos suficientes para mantener un precio razonable, pero como está circulando esta idea en el mercado de que está la pandemia, está la sequía, y hay un montón de otros factores que aportan o agregan más incertidumbre a la producción agrícola, como son las plagas, etcétera. O sea, hay un montón de como fundamentos para darle a la especulación, para decir, ¿sabéis qué? Si es necesario con un aumento de los precios, pero, no pero la verdad es que no, como para mí el tema de la pandemia, no solamente en Chile, sino que pensando en América Latina, ya como que está dejando como harto estragos con el aumento del precio de los alimentos. Y seguramente, bueno, hay unos artículos que ahora ha sacado la FAO que son bien interesantes a raíz de la crisis, seguramente la seguridad alimentaria va a disminuir y la pobreza en términos de escasez de alimentos y acceso a alimentos va a crecer muchísimo, muchísimo ahora último y post pandemia. O sea, es un tema que es muy preocupante porque finalmente estamos hablando de gente que está pasando hambre, como que gente hoy día no puede acceder a alimentos. Y me imagino que, bueno, sobre todo, no sé, la José que ha participado, la he visto muy activa en el tema de las canastas de alimentos, entregándole alimentos a la gente, lo he podido ver más de cerca, como la desesperación que tienen muchos chilenos de hoy día no poder satisfacer sus necesidades básicas alimenticias. Y probablemente lo sea aún más sostenidamente con el tema del alza de los precios de los alimentos.
Yo solo quería comentar en base a lo que dijiste, Camilo, y lo que dijo la Bruna también de Canadá, que solo me acuerdo de cuando Carla Rubilar tuiteó que iban a llegar 200 y tantas toneladas de legumbres de Canadá. Y yo pensaba como que no tengamos legumbres en Chile es un hecho absolutamente intencional y criminal para la soberanía alimentaria de Chile y me parece un escándalo, que no tengamos legumbres, como que lo encuentro violento, de nuevo, así como que no lo puedo creer y que la solución es esa, ¿cachai? La solución es, vamos a traer 200 toneladas de legumbres de Canadá, ¿cachai? Como que bacán. Y como yo así como esto es la peor distopía alimenticia que puede haber, o sea, como hemos perdido la riqueza de la biodiversidad finalmente, y todo en nombre de convertirnos en esta potencia agroexportadora, que ahí quizá igual deberíamos hablar en otra Agroalimentaria. sesión de eso. Sí, pues esa potencia alimentaria, porque ahora, el otro día tuiteaba y algo de eso, que se cambió el lema y ahora es como Chile Foods, no sé, una cosa así. Pucha, Así como, pero ¿por qué nos Mala, hacen esto? ¿Cachai? Como, por Superfoods. favor, Chile Superfoods. así como por favor, detengamos esta tortura, porque en verdad no puede haber nada más ridículo que seguir planteándonos así, con lo que ahora nos estamos dando cuenta que hemos ignorado este problema y esta poca resiliencia por tanto tiempo. Así que sí. Whole Chile nos vamos a llamar. Como A que ver. quedé tiritón con la conversación. Sí, estaba súper buena la conversa, creo que igual cubrimos lo mayor del texto y claro, podríamos seguir, pero en verdad ya estamos un buen rato. Agradecerles por estar acá, también a Alicia, Constanzo y Bárbara que nos acompañaron con la escucha, al parecer. En silencio. Buena. Pero Eh, atentas. Espero que les haya gustado, que no hice una discusión tan latera, al menos yo lo pasé muy bien y aprendí. Y contarles que tenemos 2 cosas más, en 2 semanas más, como decía el Caco, yo creo que mañana o pasado, mandarles correo a todos, vamos a hacer una sesión de conversación sobre la película que les comentamos, que está en Billion, que si necesitan cómo llegar a ella, podemos facilitárselas de manera Pirata. privada. Está siendo grabado. Sí, está siendo grabado esto, Por por eso, privada. Podemos ver dónde la pueden bajar y dónde pueden pagar por ella. Y en un mes más tenemos la 4ª sesión, que ya nos vamos a meter en el sistema agroalimentario chileno y vamos a partir discutiendo con respecto a la historia del sistema agroalimentario chileno. Nos vamos a meter en temas de reforma agraria y desarrollo del sistema agroexportador que tenemos ahora. Así que están cordialmente invitadas e invitados a... Oye, y lo otro es recordarle que este sábado tenemos una nueva sesión de nuestro ciclo de diálogo Encuentros en Casa, donde vamos a hablar sobre afecto y resistencia en esta crisis del coronavirus, de cómo se han movilizado nuestros afectos durante esta pandemia, y va a estar súper interesante, así que, bueno, como casi todos los sábados, son como 2 sábados al mes más o menos, nos vamos a reunir a las 5 de la tarde este sábado a conversar sobre cómo nos hemos sentido, cuáles son las emociones, qué afectos se han movilizado en esta crisis, que es súper importante hablar como desde ese punto de vista también. Oigan, perdón, pregunta, que no caché, ¿cuándo el documental? ¿Es como, en vez de lectura, documental? No, en 2 semanas más, entre medio. Ah, ya. Sí, nos vamos a juntar a conversar sobre el documental. La idea es que lleguen con el documental visto. Ah, ya, ahora ya. Pero lo segundo que comentaba Caco es de... Este sábado de casa. Este no sé. sábado. Ah, Sí, ya, pero es lo mismo de conservación. sí. No. 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 Lo de conservación es una serie de charlas que estamos organizando con otro Sí. grupo del que estoy yo, que no Sí. tiene que ver... Sí. Ah, ya, pero es del sábado, ¿a la misma hora? No. No. A las 5 el sábado. Ya, ok. Es que Yo estamos les muchas compart- restos aquí. Sí. El Ya. primero que les compartí es mañana, a la 1. Ah, ya, perfecto. Y es en inglés y es sobre decrecimiento y conservación. No tiene nada que ver con lo del sábado, que eso es de casa. Ya, Y es sobre perfecto. efecto y resistencia. Sí. Ya. Y lo de mañana está Oye. bien bueno igual. Estoy leyéndome el libro del señor Pusher y es muy bueno. Está bueno. Está súper bueno. Sí. Oye, Vayan. no sé si este jueves hay como un seminario, webinar de alimentar la soberanía, la agroecología es la respuesta. No sé si Buena, invita. Ah, bueno. si no podéis pensaba.
compartir. ¿Y puedes poner el link? Pon el link, Sí. pon el link. Dame un segundo, déjame encontrarlo. ¿Quién lo Organizado por. organiza? De la red de biodiversidad de Argentina. Espérame, Ah, ya, déjame bacán. encontrar el... Ah, bueno. Oigan, ¿saben No me qué? acuerdo por dónde me llegó, pero se los mando. Yo, estos meses que quedan de este año, que son bastantes, quiero estudiar más de soberanía alimentaria, porque quiero preparar algo online, tipo clases o algo, pero respecto al vínculo entre comunidad y soberanía alimentaria, como abordarlo desde el lado psicosocial. Entonces, Bacán. cualquier recomendación que me puedan dar, yo igual voy a hacer un curso que hay uno que es de la vaca, que es de una universidad argentina, pero que es muy cortito, pero también quiero hacer otro que creo que es el que tú dijiste de la ULA, UBA, Bruna. ¿UBA? sí, de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Ah, ya, es que me mandaron un curso, que creo que es ese. Ah, ya, voy a ver si es ese o no. Y si no, voy a buscar el que tú decís, pero ¿estará online todavía? Yo creo que sí. Ya, lo voy a buscar. Yo lo hice hace el año, no sé si el año pasado o antepasado, pero sí, Ya. tiene que estar. Bueno, Si ponís como otra- cátedras libres UBA, seguro te aparece. Porque Ah, tiene ya. varias. Ahora, Bueno, el caso cualquier- argentino, respecto a soberanía alimentaria, el caso argentino es así devastador. Yo, de hecho, está esa clase y hay un libro de la Sole Barruti. Soledad Barruti, que es una periodista argentina, que se llama Malcomidos.